Buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a este debate. Por lo tanto, en la guía nos exigen que pues tenemos que realizar un debate grupal. Entonces, pues voy a dar un breve resumen sobre el tema que yo seleccioné, que es la Ujú. ética y la autenticidad. Entonces, yo Sí. seleccioné la pregunta que se encontraba en el foro del caso de Ana. Entonces la pregunta dice, ¿es Ana auténtica al mantener estas dos facetas de la vida o está en conflicto con su naturaleza al dividirse entre ambas? Entonces la pregunta hace referencia de que Ana está, o sea, cree, está, o sea, cuando dice auténtica hace referencia sobre el alma animal y el alma racional. Entonces, por lo siguiente, Ujú. pues vamos a dar una breve respuesta. ¿Ibas a decir Ujú. algo, compañero? No, por el momento va bien, sí. Vale, entonces vamos a dar la respuesta. Desde mi punto de vista, Ana es auténtica al mantener estas dos facetas, las cuales son el alma racional y el alma animal, ya que el alma racional busca naturalmente la sabiduría y predomina en la filosofía, bueno, sí, en la filosofía es quien debería gobernar la ciudad, para poder hacerlo de la mejor manera para todos. Por otra parte, se creería que el alma humana fue creada por, bueno, sí, de la nada por Dios, Ujú. constituida de una unión, la materia y lo divino. Cada alma era creada exclusivamente para cada ser humano. Por otra parte, la faceta, si alma animal, se refiere a todas las cosas mundanas y que todo está conformado por su propia esencia. Entonces, también por otra parte, la figura de Dios descansa en una impostura, digámoslo así, porque el hombre es quien ha creado a Dios, por lo tanto es una proyección de la conciencia humana. Entonces, ya como tal, dando respuesta a mi pregunta, de lo que yo creo, digo que Ana no está en conflicto con ninguna de las dos, ya que tiene su, o sea, ella tiene su trabajo y a la vez es voluntaria de una organización benéfica y no se muestra en ninguna contradicción donde muestre que Ana esté en conflicto con alguna de ambas, como sea alma animal y alma racional. Entonces, digo que Ana no está en conflicto con ninguna de las dos. Pues sí, está muy bien. Pues desde mi punto de vista, sí, está bien. Pues como mi tema elegido fue lo de lo de San Agustín de Hipona, él también tenía una explicación muy parecida a eso, que el alma, Dios crea el alma y el alma es lo que nos da nuestro ser, nuestra esencia, es de donde está todo. Sí, Es lo que nos diferencia de los animales, según sí, San Agustín. exacto. Sí, sí, de acuerdo a lo que tú dices, sí, yo veo todo muy factible. En realidad sí. Sí, muy bien, compañero. Pues también se puede decir que la mayoría de las personas creen en Dios y pues hay muy pocas que no. Entonces, pues el simple hecho de que tú estés trabajando no significa que no puedas hacer más cosas. O sea, pues no que podemos Sí, hacer las dos cosas a la vez si tú crees. Si no, pues eso ya es, creo que ya es como cada creencia de cada uno. sí. Entonces, pues eso es todo lo de mi pregunta. No sé si quieres que continuemos con la tuya. Pues sí, estaría bien. Vale, entonces te doy la palabra. Ok, mi pregunta no la saqué del fuego, la hice por mí mismo porque yo la hice antes de que de que el tutor publicara algunas preguntas guías. En mi caso Ah, era ok, sí, dale, no importa. la, listo, en mi caso sería la religión como opio del pueblo. Empecé desde el inicio. El tema que yo elegí para tratarlo era el texto, creo que se llamaba Ramos Lison de Reseña de Confesiones de San Agustín de Hipona. En él trataba principalmente de cómo San Agustín veía la relación entre la filosofía y la fe, cómo este veía en sí una herramienta importante, cómo él veía esto como una herramienta importante para entender la verdad y cómo ésta tenía sus ciertos límites. En ese texto también decía que toda la comprensión se derivaba completamente de Dios y que esto mismo traía salvación. A su misma vez, este argumentaba que la razón del hombre era la fe y que buscar respuestas más allá de eso hacía originar los conflictos en gran parte.
Y también explicaba que lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, al hombre, de las bestias, era el alma, la poca pequeña esencia que nos queda de Dios. Eso explicaba él. ¿Qué más diría yo? Mm, También decía de, mm, de que la fe era necesaria para comprender a ciencia cierta todo lo que nos abarca, cómo estamos ligados, nuestros conocimientos, nuestra filosofía está ligada a la fe, como dos seres, cada uno independiente a su manera, pero necesario y complemento del otro. Pues desde mi punto de vista, yo escribí en el foro, yo escribí mi opinión. En la guía decía que tocaba dar una opinión sobre esto, pues yo puse desde mi punto de vista de que la filosofía de San Agustín pues está obsoleta en la actualidad porque ya en la actualidad no consideramos la fe como algo necesario, es más bien un lastre, o sea, no hay mucha diferencia entre la fe católica, cristiana, entre otras, con la fe, con las religiones ya muertas, o sea, no hay mucha diferencia ya entre ellas. O sea, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, el Antiguo Testamento decía de que en el inicio de que Dios creó los océanos, la tierra, Adán y Eva, los animales, pero ¿qué tiene eso de diferente a por ejemplo, a las religiones griegas, romanas? O sea, también ahí había sido todopoderosos que hicieron todo desde cero, o sea, no hay mucha diferencia. La diferencia es que esa Sí, está compañero. comprobada de que no existe, está muerta, pero la católica y cristiana aún siguen en pie, siguen dando, Sí, tienes toda la razón. siguen siendo muy populares. O sea, Sí, y también tú, hay dime, gente sí, continúa. actualmente que aún se deja ver por eso. O sea, digamos, en el llevado caso de que una persona llegue a enfermarse y estar de gravedad, y muchas personas sean iguales, digamos, cáncer, hay 20 personas enfermas de cáncer. De esas 20, 19 se mueren, pero una sobrevive. En ese caso, esa persona dice que fue por fe, por su fe en Dios, o sea, por sus creencias. En ese caso, se Sí, debería considerar eso que y fue aunque mira que como algo divino es, o en realidad hubo algo más detrás, o sea, o pudo algo haber sido de sobrenatural también que, puede ser, sí, pero aunque sí, mira puede haber que ocurrido algo pues a sobrenatural o algo veces, especial. sí, mirando desde ese punto de vista que tú dices que bueno, que hay personas que sufren de cáncer o enfermedades que son a veces como incurables, pero a veces como que no creen en la religión, porque he visto casos que hay personas que, ay, Sí, que yo no creo en Dios y no sé qué, y bla, 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 que no existe. Pero llega un punto donde les da una enfermedad muy grave y ahí sí como que, ay, que Dios que me ayude, sí, sí como que sí, empiezan a hacer plegarias y toda la cosa. Entonces, sí, como que a ahí veces uno no sí, entiende la lógica de ellos, porque en ese sí, entonces dicen que no, que ellos son ateos, que no, si no creen en nada. Pero en sí, el, digamos, cuando ya están enfermos, se ven re mal, ahí sí como que se acogen, sí, como que ahí se dicen, listo, aferran hay un Dios, entonces vamos a ver si nos hace un sí, milagro y si sí, nos sanamos, y sí, o sea, ¿sí me hago entender? sí. Sí, pues yo lo digo desde mi punto de vista, pues desde mi opinión, pues porque yo en parte se podría decir que es algo personal. Pues Sí, sí, sí. yo digo desde mi sinceridad, yo fui prematuro, yo nací de 5 meses, yo estuve también esa misma posición de en la vida y la muerte, sobreviví, éramos como 20 niños en incubadora, yo fui el único que salió, en parte pues lo que me llamo Jesús, o sea, Sí, claro. sí, sí, pues yo desde muy chiquito nunca le vi sentido a la fe, o sea, de mi punto de vista, buscarle sentido a todo por medios, ¿cómo decirlo?, mitológicos, no, nunca le vi sentido. Sí, Pues yo le siento mucho respeto, pero a la vez le siento mucho desapego a la fe. En parte porque ella da muchos valores bonitos, la compasión, la bondad, la virtud, la humildad, todo eso enseña la Biblia, la pero a la misma sabiduría vez también. da ejemplos muy negativos, ¿sí? Y cosas que se pueden tomar muy literalmente. O sea, he visto personas que toman la Biblia muy literal. Sí. Sí, Y también hay una parte donde tú dices en el texto que San Agustín defendía
que Dios Sí, había creado el mundo de la nada y que el tiempo sí, fueron sí, creados juntos. A este también argumentaba sí, que la sí, creación era buena, ya que Dios es sí, bueno y sus obras reflejan su bondad. Entonces me sí, correcto. parece muy bien argumentado lo que dices y pues lo que escribiste en el texto. Sí, en efecto. Sí, no sé si tengas, si quieres opinar, o decir otra cosa más, o te parece si lo dejamos así. Pues por mí está bien dejarlo así. Listo, entonces gracias compañero y pues Listo.